Sea bienvenida, doctora Giovanna Rodríguez. Muchísimas gracias por tomar tiempo para participar con nosotros a nivel de Actis Latinoamérica. Paso el tiempo contigo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias Francisco. Bueno, les decía que el día de hoy de lo que voy a hablar es de esta nueva etapa en la que nos vamos a enfrentar, que es la nueva normalidad frente al COVID-19 y en qué sentido nos va a ayudar Genomex. Ok, para poder empezar a hablar de esta nueva etapa, de la nueva normalidad, primero necesito hablar de las generalidades del coronavirus. ¿Por qué? Porque a pesar de que todos hemos escuchado todos estos meses tanto acerca del COVID, no sabemos a ciencia cierta qué tipo de enemigo es o lo estamos un poquito menospreciando. Para hablar de las generalidades, al hablar de generalidades del COVID, más adelante van a entender por qué estoy mencionando ciertas características del virus, porque vamos a hablar de sistema inmune y con esto nos vamos a enganchar a qué es lo que hace Genomex contra el COVID. Bueno, el coronavirus, que es su nombre mejor conocido o el nombre correcto sería SARS-CoV-2 o COVID-19, pertenece a la familia de Coronaviridae. Estos son un grupo de virus que ya estaban en el planeta. Ahorita son 7 cepas conocidas, de las cuales 3 son las más agresivas. Las otras 4 solo causan resfriados comunes, pero el coronavirus pertenece a esta familia. El coronavirus el COVID-19 tiene una doble capa lipídica, que esto es una doble cubierta de grasa, es un virus de cadena larga, y lo más importante es que en esos piquitos rosas que ustedes están viendo en la pantalla, tiene una corona. Ahí en esa corona está la proteína S. Esa proteína va a ser muy importante más adelante para que yo les explique cómo es que el coronavirus se engancha a nuestras células. Ok, este virus, como todos los virus, necesitan de una célula huésped. En este caso, la célula huésped va a ser nuestras células sanas. Al entrar a la célula del humano, lo que va a hacer es copias del genoma. Al hacer estas copias, digamos, se va a esconder adentro de las células, por eso es difícil para el sistema inmunológico visualizarlo y atacarlo, y al momento de esconderse, inmediatamente empieza a replicar partículas virales. ¿Qué hace a este virus tan peligroso y por qué no se pudo controlar? ¿Por qué se salió del control y se volvió pandemia? Para empezar, este virus tiene la particularidad de ser muy inteligente. Puse hacker entre comillas porque todo el mundo está familiarizado con los términos de las computadoras. Imagínense que nuestras células tienen adentro un software como si fuera una computadora. Entonces, este virus lo que hace es entrar y lo que dije, secuestrar todo nuestro, va a copiar y ahí es donde va a empezar a liberar todas esas partículas, pero lo hace de una manera muy rápido, puede llegar hasta 100,000 millones de partículas virales en un pulmón en cuestión de segundos. Esa es su peligrosidad. Incluso hay replicación y hay transmisión cuando todavía no hay síntomas. Hablando del sistema inmunológico, para que entendamos un sistema inmune que lo mencionamos mucho todas las personas que formamos parte de esta gran familia de Actis y que promocionamos los productos, siempre hablamos de que aumenta la respuesta del sistema inmunológico, pero ¿sabemos a ciencia cierta qué es el sistema inmunológico? Bueno, aquí está, se los voy a explicar de una manera muy sin meterme tanto en generalidades. El sistema inmunológico se divide en 2 grandes grupos. En un video que hice antes, un video informal, les explicaba que el sistema inmune son gritos, ¿no? Imagínense que este primer sistema o esta primera parte del sistema inmunológico que se llama inmunidad innata son los primeros soldados, el primer regimiento que va a llegar a luchar contra un enemigo, que en este caso el enemigo sería el COVID. Aquí podemos ver en esta imagen que hay células dendríticas, células T, asesinas naturales, macrófagos, eosinófilos, monocitos, basófilos, etcétera, neutrófilos. Pero fíjense muy bien en unas que se llaman citoquinas, porque más adelante las voy a mencionar otra vez y tienen un papel muy, muy importante en cuanto al daño que nos hace el COVID-19. Citoquinas. Estas son unas proteínas especializadas, pero todas son células blancas, son las células de defensa. Aquí vamos a ver la segunda parte, el segundo regimiento de soldados que va a venir a continuar haciendo el trabajo, ¿no? Los primeros que ya pasamos, ellos llegaron, identificaron al enemigo, al virus,
y empezaron a atacarlo, pero sobre todo, aparte de atacarlo, lo que van a hacer es como secuestrarlo, como llevarlo preso, inactivarlo lo más que pueden, limpiar todo el desastre que se hace al estar atacando ese virus, y después las citoquinas se les llama presentadoras de antígeno. Ellas van a llevar ese enemigo con estas otras células que forman parte de la inmunidad adaptativa. Este es el otro regimiento de soldados. Y estas son los linfocitos T y los linfocitos B. Del lado derecho de su pantalla van a ver los T y del lado izquierdo vemos los B. Ok. Ya las citoquinas ya traen al enemigo, lo traen preso y se lo van a presentar a las células T. Y lo que la célula T va a terminar de hacer es terminar de matar a ese antígeno, a ese virus. En el caso de ahorita que estamos hablando de coronavirus, pues va a ser a un virus. Y de ahí va a pasar a las células B. Las células B tienen la función especializada de que va a crear receptores que van a saber cómo frenar ese virus. Si ven unos moñitos rojos o rosas en la superficie, esos son los receptores. Y en pocas palabras, esos son los anticuerpos. Cuando hablamos de vacunas, cuando hablamos de que ya tuvimos tal enfermedad y ya hizo defensas, son los anticuerpos. Esta es una célula de memoria, esta es una función de memoria. Las células B lo que hacen es anticuerpos, depositarlas en la superficie de las células, esos moñitos, y cuando vuelve a entrar el mismo antígeno, en este caso el mismo virus, esos moñitos los van a captar afuera y no van a dejar que entren a la célula y que nos invadan. Por eso es que son las células de memoria o de anticuerpos, son las que nos dan defensa para futuras infecciones contra ese enemigo en específico. Entonces, suponiendo que ya pasó, el virus ya entró, nuestro sistema inmunológico ya se activó, ya está haciendo todo el trabajo, el primer regimiento de soldados y el segundo están intentando todos hacer su trabajo, pero cuando entra y está el primero, donde están las citoquinas, los neutrófilos, digamos que la primera tropa, aquí es donde sucede el daño. El sistema inmune, digamos, de alguna manera enloquece, porque hay una replicación muy rápida del virus y el sistema inmune, si no está fuerte, o por eso se habla del daño a personas inmunodeprimidas, si ese sistema inmune no está fuerte, enloquece, está entre comillas, lo puse entre comillas. ¿Qué sucede? Todas esas células encargadas de producir inflamación, porque la inflamación natural es un mecanismo de defensa, ellas también van a empezar a hacer su trabajo, pero al ver que no pueden contener ese virus, la citoquina llama más células de defensa, llama más neutrófilos, más basófilos, más macrófagos, y a su vez llegan más citoquinas. Entonces se cicla, el sistema inmune se cicla. Y son muchas las células blancas que van a llegar a crearse de contrarrestar ese virus, de arrestarlo y llevárselo a los linfocitos T. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay un aumento desmedido de la respuesta inflamatoria, que este es el daño principal del COVID-19. Esta respuesta va a dañar los tejidos. En este caso hablo de los órganos, de todos los tejidos del cuerpo. Y por resultado, lo que va a suceder es que ese daño a los tejidos y este ciclo en el que se mete, este bucle en el que se mete el sistema inmune, hace que no llegue el virus al linfocito. Entonces, los linfocitos, que son los finales, los que acaban de matar el virus, en realidad no les está llegando porque no se lo llevan a presentar y bajan los linfocitos van a bajar su capacidad de defensa, van a bajar su funcionamiento. Bueno, ya sucedió todo esto, el sistema inmune ya se cicló, ya se enloqueció y ya vamos a presentar síntomas. Si se fijan, en la tabla hay dos lados, ¿no? En uno hay una flecha a la derecha donde dice menor, frecuencia aproximada y mayor. Voy a explicar qué significa esto. Los síntomas, digamos, generales o leves, se pueden dividir así. La mayor parte de la gente solo puede llegar a presentar fiebre, febrícula, escalofríos, tos seca. Ahora, hay otra frecuencia de síntomas que también se pueden agregar a estos, que está la pérdida de apetito, la fatiga, sensación de falta de aire, dolor de garganta y congestión nasal, la pérdida del olfato y del gusto, la tos con esputos, puede tener dolor en articulaciones o músculos, dolor de cabeza y por último, las últimas,
la diarrea, náuseas y vómitos, y en menor medida algunas personas pueden presentar erupciones en la piel o comezón. Estos son los síntomas generales. Estos duran unos días dependiendo de la fuerza que tenga el sistema inmunológico de la persona. Si el sistema inmunológico no se activó, se cicló, vamos a pasar inmediatamente a la enfermedad severa. Puede haber convulsiones, fiebre elevada de más de 40 grados. Va a tener una dificultad para respirar evidente, ni siquiera va a poder completar una oración o palabras, le cuesta incluso hablar porque se está ahogando. Va a tener coloración azulada de los labios, de la piel, porque no le está llegando la oxigenación a esas zonas. Va a tener un dolor torácico persistente, el pulso se vuelve irregular y la persona puede dejar de orinar o orinar muy poquito porque hay un fallo renal. Ya que sucedió todo esto, vamos a pasar a las complicaciones sistémicas, que esta es el cuadro clínico del COVID. Esto es lo más grave. La persona va a tener insuficiencia respiratoria, es el síndrome de dificultad respiratoria aguda, en donde van a requerir ventilación mecánica. Aquí quiero hacer un paréntesis respecto a esto de la ventilación mecánica. La ventilación mecánica no es curativa. Toda la gente al principio estaba muy preocupada porque cuántos ventiladores había en los hospitales de gobierno. No nos cura. La ventilación mecánica lo único que hace es preservar la vida del paciente porque el paciente ya no está respirando. No se espera, no te cura contra el COVID. El que haya o no un ventilador solo hace la diferencia de que fallezcas o sigas viviendo. Mientras todo el tratamiento farmacológico que van a dar en el hospital hace efecto y tu sistema inmunológico se activa y tus órganos resisten el embiste que está dando que les está dando el COVID. Entonces, bueno, eso es en parte de la insuficiencia respiratoria. Pues hay otra complicación que se cree que es la más grave que sucede en el organismo y también está mediada por la respuesta inflamatoria, que es la trombosis. ¿Qué es la trombosis? Es la formación de coágulos. Se van a formar coágulos en todo el cuerpo, en todos los órganos, principalmente o inicia en pulmones. Por eso es que las personas empiezan a ahogar. Los bronquios están inflamados hasta donde se hace la gaseoso, donde entra el CO2 y sale el oxígeno, donde se hace ese intercambio, ahí va a haber coágulos. Pasar a una complicación que es todavía mucho más grave y que normalmente le cuesta la vida a los pacientes, que se llama coagulación intravascular diseminada. Esas siglas CID, eso significa. En casi todos los pacientes fallecidos por COVID se les ha encontrado en las autopsias que hicieron una trombosis, una CID. Otra falla que va a haber es la falla cardíaca y la siguiente es que va a fallar el hígado, hay insuficiencia hepática, también fallan los riñones, insuficiencia renal y también puede llegar a sufrir un evento vascular cerebral. Ya vimos el cuadro clínico, ya vimos las características del virus, ya vimos que nos hace daño. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno nos está diciendo, o ya inició la nueva etapa, o la nueva normalidad. En otras partes del mundo le llamaron de diferente manera, semáforos, etcétera. Aquí en México le están llamando nueva normalidad. Y estamos basados en semáforos. Y no es más que regresar a la productividad. No es el virus que ahora está más fuerte que nunca. El virus no se ha ido. El virus está más fuerte, está letal, más infeccioso. Pero la economía del país y de todo el mundo se tiene que reactivar. Pero ¿qué sucede? Ahorita hay un fenómeno porque la gente piensa que el hecho de que ya podemos empezar a hacer actividades o regresar al trabajo quiere decir que ya no hay virus. Entonces las personas ya no están siguiendo las normas preventivas, ya no se están cuidando. Ya vemos a la gente en la calle, familias enteras, gente sin cubrebocas, ya no vemos que la gente se esté limpiando las manos o se las desinfecte, ya vemos que la gente se está juntando, que están haciendo vida social. Todo eso está equivocado. Ahorita más que nunca es cuando tenemos que seguir las normas de prevención que seguimos en marzo, abril y mayo. Ahorita hay que doblarlas. Va a haber un aumento de capacidad y velocidad de la transmisión del virus porque hay mucha gente afuera infectada y eso va a cuatriplicar la velocidad de transmisión del virus. Y hay un aumento de portadores sintomáticos leves y asintomáticos. ¿Por qué? Porque ya mucha gente se está exponiendo al virus. Entonces hay gente que ya está haciendo defensas, por decirlo de alguna manera. Tiene síntomas muy leves que les pasan desapercibidos o de plano son asintomáticos. Hay gente que nunca se va a hacer una prueba diagnóstica. ¿Cuáles son los riesgos de esta nueva normalidad? ¿Cuál es
¿dónde está el peligro de regresar? No es el problema no es regresar a trabajar, el problema es en qué situación lo estamos haciendo, bajo qué medidas, con qué conciencia lo estamos haciendo. Primero, el regreso a la vida laboral implica que la persona va a tener que transportarse todos los días, ir y regresar a su casa, cosa que antes no hacía porque no estábamos trabajando. Ahí vemos una imagen a su izquierda de un grupo de personas en una combi, donde yo vivo en Tabasco, se les llama combis al transporte público, son muy chiquitas y vemos a la gente, incluso una persona parada, no guardan su distancia, algunos ni siquiera traen cubrebocas. Eso es muy peligroso, eso es un foco y la gente lo va a hacer todos los días para ir y regresar de sus trabajos. ¿Qué va a pasar? Esta gente se va a infectar en esa combi y va a llegar a su lugar de trabajo a infectar compañeros. Y esos compañeros van a regresar a su casa y van a infectar a sus familias. Entonces, imagínense lo peligroso que es de no estar siguiendo las medidas. Ahora, ¿qué otra cosa está pasando? Arriba vemos una fiesta donde ya la gente piensa que el hecho de que estemos llegando a la nueva normalidad quiere decir que ya podemos salir a echarnos la cerveza con los amigos, ir de visita a las casas. No es así. Ahorita tenemos que seguir igual. Se nos está permitiendo salir para ir a trabajar y regresar para que la economía se active, pero no para socializar. Si no tenemos que hacer ese tipo de cosas, el virus se va a contener, la transmisión se va a contener. Entre más encerrados sigamos, el virus va a seguir, digamos, contenido como lo hemos tenido, o podemos estar un poco protegidos. Pero si salimos a socializar, si vamos y abarrotamos un centro comercial que no es necesario, vamos a aumentar la transmisión del virus. Por eso en algunos países que se quiso hacer, ya regresaron y dijeron que no se va a hacer porque hubo un repunte en el caso de infectados, en el número de infectados. Otra cosa que la gente está haciendo, que es, ya puedo ir a visitar a mis abuelos, ya puedo ir a visitar a mis papás que no he visto en 3 meses. No, en realidad no. ¿Por qué? Porque ellos son pacientes inmunodeprimidos, están en una población de riesgo. Si ya estuvimos aislados de ellos por 3 meses, vamos a seguir en contacto por teléfono. Nosotros vamos a empezar a trabajar y vamos a salir a la calle, nos vamos a infectar, tal vez de síntomas leves, pero vamos a ir con ellos a visitarlos, o incluso hay gente que está viajando para ir a visitar familia. Cuando no sabemos bien qué situación de salud vamos nosotros, podemos ser portadores sintomáticos leves o asintomáticos, o si ellos están infectados sin síntomas y nosotros nos vamos a ir a infectar allá. Entonces, no hay diferencia con lo que vivimos hace 3 meses. La diferencia solo es que vamos a regresar a trabajar. Hay que regresar a trabajar con todas las medidas preventivas. Ok, ¿qué podemos hacer para poder ya adaptarnos a esta nueva normalidad? Pues lo que estoy diciendo, aumentar las medidas de prevención. Seguimos con el distanciamiento social, seguimos guardando distancia entre personas, seguimos usando cubrebocas, caretas, lo seguimos limpiando y desinfectando las manos. Y ahorita va a ser muy importante, hay algo que nosotros en medicina le llamamos fomites, que son objetos infectados. En este caso van a aumentar los fomites. ¿Por qué? Porque ya va a haber mucha gente en las calles, en las tiendas, en las bodegas, en todos los lugares manipulando objetos. Esos objetos van a estar más infectados que nunca. Hay que seguir desinfectando, hay que seguir limpiando, hay que seguir con la limpieza de manos. Todo, absolutamente todo. Otro punto que podemos hacer es mejorar nuestra salud. Siempre se nos dijo, siempre se nos ha dicho que el ejercicio aumenta nuestras defensas. Bueno, ¿por qué? Porque se empiezan a sintetizar enzimas, proteínas, hormonas que son necesarias para el sistema inmunológico. Entonces, hay que hacer ejercicio. Los que ya puedan salir a un parque, una sola persona, no salir en grupo, no ir a hacer grupos de ejercicio, eso todavía no es adecuado. Pero se puede hacer ejercicio solos o en casa o en un parque, los que ya se les permite solos. La buena alimentación, bueno, eso es básico, seguir alimentándonos bien para que nuestro sistema inmunológico pueda tener todos los beneficios de todas las verduras, frutas, proteína, etcétera. El sueño, ¿por qué lo pongo aquí? El hecho de que una persona duerma sus 8 horas nocturnas y sean reparadoras implica salud, porque cuando nosotros no dormimos, hay un montón de procesos metabólicos que solo se llevan a cabo cuando estamos dormidos, y esos procesos metabólicos son necesarios para que funcione nuestro sistema inmunológico y nuestros órganos. Al no dormir o al dormir 4 horas, todos esos sistemas, todos esos procedimientos no se están llevando a cabo, entonces van a bajar nuestras defensas. Otra cosa que tenemos que hacer es disminuir el estrés. El estrés nos produce oxidación celular.
El estrés, cuando nos estresamos, liberamos cortisol. Esa hormona es la responsable, o es una de las responsables de que las células se oxiden y se mueran. Y eso baja nuestro sistema inmunológico. Y bueno, al final, y no por ser menos importante, creo que es lo más importante, tenemos el Genomex. Tomar Genomex. Ahorita les voy a decir por qué. Y si ya tengo síntomas, ¿qué hago? Si un día llego de trabajar y ya me empiezo a sentir como que me duele la garganta, como que me dolió la cabeza, como raro, como que me dolió el cuerpo, ¿qué hago? Bueno, si los síntomas son leves, entonces yo recomiendo que las personas se queden en casa, que no vayan a trabajar, que avisen en sus trabajos que se están sintiendo raros, tal vez no mal, pero sí raros. Y quedarse, no digo que los 14 días que se recomendaban antes, pero bueno, podemos esperar unos 2 o 3 días, es como una ventana para ver cómo se sigue desarrollando. Puede ser que tengas una infección por una bacteria de garganta, o puede ser que solo haya sido un dolor de cabeza por cansancio, puede ser. Por eso digo que 2 o 3 días quedarse en casa y limitar la convivencia con la familia. No digo que se aíslen, pero sí guardar la distancia, ocupar tu plato, tu vaso, tus cubiertos, cuando salgas del baño, desinfectarlo muy bien. En esos 3 días estarte monitoreando a ti mismo a ver cómo te sientes. Si a las 24 horas, 48 horas se empiezan a agregar síntomas que ya van a ser más fuertes, como fiebre, como tos, como dolor en el cuerpo, o sea, síntomas más marcados, entonces sí hay que hacer aislamiento en una habitación, como nos habían dicho todos estos 3 meses. Todo esto sigue igual. Dejar de convivir ahora, sí, absolutamente con la familia, y seguir el tratamiento que nos den los médicos, el tratamiento farmacológico, tomar Genomex, también en los síntomas, en los casos leves, tomar Genomex, porque el Genomex va a hacer toda la diferencia en el cuadro, y en este caso, si ya hay síntomas severos, sí hacer una prueba PCR, que es la de la imagen, donde están haciendo la prueba con hisopo. No hay otra prueba aprobada, no hay otra prueba que tenga la sensibilidad y la efectividad de la PCR. Las otras no sirven, nosotros como médicos no las tomamos en cuenta, o al menos yo no las tomo en cuenta, ni la rápida que es en el dedo, ni la de sangre. ¿Por qué? Tan falsos positivos o falsos negativos, solo miden anticuerpos o buscan el antígeno, pero no son diagnósticas para nosotros. Puede ser que la persona apenas esté incubando el virus, no tiene la carga necesaria y va a salir negativa la prueba, pero esa persona está infectada de COVID y va a andar tranquilamente por la calle pensando que está sano y va a andar transmitiendo el virus. Si se hace esa misma prueba a los 7 días o a los 10, va a salir positiva. Entonces, esas pruebas no son confiables. Si tienen síntomas severos, háganse la prueba de PCR, que es la del hisopo. Esta prueba lo que busca es identifica el ADN del virus, el ARN del virus. O sea, específicamente esta prueba va a decir COVID-19, porque se va a cultivo. Se le llama prueba de reacción de cadena de polimerasa. Eso significa la PCR. Y esa es la única diagnóstica y la única aprobada por todos los gobiernos, por la OMS y por todos los médicos. Bueno, y ya si los síntomas evolucionan, en los casos graves, pues tienen que ir a hospitalizarse, no hay otra opción. Ok, entonces ahora sí vamos a hablar de qué papel juega el Genomex en todo este cuadro, ¿no? Para hablar de Genomex tengo que hablar de NRF2, porque el Genomex es el principal activador, el más potente que existe en el mercado, activador del NRF2, y también como distribuidores del producto lo decimos mucho. ¿Pero qué es NRF2? ¿Les ha preguntado algún cliente, algún paciente en mi caso, qué es el NRF2? No lo sabemos a ciencia cierta, es algo un poquito difícil de comprender, sobre todo para los que no son médicos. El NRF2, sus siglas significan factor nuclear relacionado eritroide 2, están en inglés. Es una proteína específicamente, le llamamos al regulador maestro en la expresión de miles de genes antioxidantes. Él se encarga de que se lleve a cabo el equilibrio, reducción, oxidación. Eso es lo que hace el NRF2 particularmente, y es súper importante porque es la llave de todo. Por eso se le dice el regulador maestro o el guardián de la salud. También esa es otra manera de que se le llama en la inmunología. Lo que hace el NRF2 es que disminuye el estrés oxidativo. Al cuidar que se lleve a cabo este equilibrio, disminuye el estrés oxidativo, disminuye el proceso inflamatorio o esa inflamación patológica y va a aumentar nuestra inmunidad. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué pasa si la actividad del NRF2 disminuye?
Su activación disminuye con la edad. El NRF2, todas las células de nuestro organismo lo sintetizan, pero con la edad se deja de activar. Ya no hay en la misma cantidad o no funciona como debería de funcionar. ¿Qué sucede? Aquí si pasa eso, y eso nos lleva a estrés oxidativo. Tal vez suena redundante porque lo dije hace rato, pero tiene una razón de volverlo a mencionar. Al aumentar el estrés oxidativo nos va a llevar, por ende, al daño celular. El daño celular va a disminuir nuestra respuesta inmunológica. El daño celular nos lleva al envejecimiento celular, posteriormente a la muerte celular, que nos va a ocasionar un daño sistémico, o sea, en todos los órganos, y esto nos va a llevar a la aparición de todas las enfermedades que conocemos. Aquí a la izquierda hay un diagrama muy sencillo, vemos una célula normal, después vemos a la célula siendo atacada por radicales libres, son ese producto de desecho de todas las células cuando ellas hacen su función de generar energía, ellas sacan radicales libres a las células de al lado y las dañan. Y ya vemos al lado una célula oxidada con estrés oxidativo que finalmente va a terminar muriendo. Bueno, ahora sí, lo que más nos importa, o lo que todo mundo querrá saber, ¿cómo es que el NRF2 actúa contra el coronavirus o contra el COVID-19? ¿Cómo le hace para matarlo? Como mucha gente me ha dicho, doctora, ¿cómo mata el Genomex al coronavirus? No lo mata, aquí les voy a explicar, espero que no sea muy complicado. El COVID tiene una debilidad. Esto lo encontraron los científicos, en ellos John McCord, que es el encargado o el que descubrió o el que desarrolló la fórmula de Genomex. Pero muchos otros científicos encontraron esto. Esto es lo más nuevo que se encontró respecto a COVID. Hay una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, ahí la tengo arriba. Las enzimas son proteínas especializadas. Se encuentra en los tejidos del corazón, cerebro, pulmones, intestino, hígado y riñones, entre otros. No sé si se acuerdan de las polémicas que mencioné de COVID. Vean cómo coincide precisamente en los órganos donde está esta enzima, es donde más hace daño el COVID. ¿Por qué? Porque esta enzima es la llave con la que el SARS-CoV-2 o el COVID-19 entra a nuestras células y produce la infección. Aquí a la derecha está el esquema y está muy sencillo. Vemos una célula sana nuestra, que es la que está como en color rosita. Vemos esas llavecitas que salen en el virus. Su proteína ¿se acuerdan que le hablaba de los piquitos que tiene el coronavirus en la superficie? Se va a enganchar a esa llavecita y por medio de ella es que entran nuestras células. Entonces, esa es, digamos, la debilidad del virus, porque el NRF2 va a venir y disminuir actividad. ¿Cómo va a frenar la entrada del coronavirus? Al hacer esto, disminuye la tormenta de citoquinas, disminuye una inflamación de células blancas y es lo que nos lleva a toda la sintomatología. Esta es la manera, básicamente hablando, de cómo NRF2, o en este caso del Genomex, va a atacar al coronavirus y nos va a prevenir, nos va a librar de ese cuadro grave o letal que nos provoca el 19. Ok, en este esquema, un poquito complicado, lo voy a tratar de explicar. Ahí lo dice arriba, el NRF2 rompe con el ciclo con el que el coronavirus nos hace daño, que es la tormenta de citoquinas. Está en inglés, pero es muy sencillo. Arriba vemos un antígeno o un patógeno, en este caso un coronavirus, y las que están abajo son células sanas. Va a llegar el NRF2, va a activar toda la artillería, todos los soldaditos se van a activar, y más abajo, el 4, vemos como el NRF2 en una célula sana, en una célula joven, hace su función, organiza a todos, hace que ninguno se enloquezca, cierra, digamos, repara el daño de la célula, no deja entrar al virus, o si ya entró, lo va a inactivar. Todas las células hacen su trabajo, nadie se aloca, por decirlo así. Y luego vemos en el 5 donde esa célula ya está limpia y ejecutada. Pero vemos en la siguiente de la derecha, el 4A,
donde una célula enferma, acá al lado, una célula enferma, en este caso sería una célula de una persona inmunodeprimida, de una persona anciana, de una persona con enfermedades crónico-degenerativas, de una persona con obesidad llena de grasa. Aquí no se activó el NRF2. Él no tiene la cantidad necesaria de NRF2 y se vuelven locas las citoquinas y se produce todo el daño, la tormenta de la que hablábamos. Quise pasar el otro esquema porque dirán que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero sí tiene que ver, porque la gente me dice, bueno, es un producto, no tengo que gastar, que me todo lo que comas como jengibre, yo como mis pastillitas de ajo. No es porque esté demeritando los productos naturistas, pero simplemente es una diferencia de años luz en cuanto a científico, hecho por gente que tiene años en investigación, hecho en laboratorios con la más alta tecnología como para extraer y manipular los genes. Los productos naturistas no sabemos a ciencia cierta cómo los hacen, no sabemos sus concentraciones. No digo que no sean buenos, o tal vez algunos sí, pero no hay mucha diferencia entre eso y comerme el ajo natural que tengo en mi casa o comerme el brócoli cuando me toca ingerir alimentos. Entonces, no hay nada de similitud entre una cosa y otra. Les pongo un ejemplo muy rapidito para que me entiendan de qué estoy hablando. La penicilina está sacada de un hongo y sabemos que combate N cantidad de infecciones bacterianas. Y no por eso vamos a decir que es un producto naturista. Es un medicamento sintetizado a base de un hongo en laboratorios, hecho por científicos, que ha sido uno de los mayores descubrimientos. Entonces, lo mismo es el Genomex. No es un producto naturista, es un producto epigenético que nos cambia desde los genes, que va a regular la expresión de miles de genes, frenando todas las enfermedades que conocemos. Bueno, aquí tenemos el creador de la fórmula de Genomex, es el doctor Joe McCord, para que vean de qué estoy hablando. El doctor Joe McCord en el 69 comprobó que los radicales libres existen, nada más y nada menos. Los radicales libres son esos puntitos negros que les enseñé, que son los que hacen el daño celular, los que matan las células. Es el producto de desecho de las células. Él lo descubrió. Ha sido nominado 4 veces para el Premio Nobel de Medicina y bueno, es el creador de nuestro Genomex y fundador de la empresa Activ. El Genomex es el más potente activador que existe en el mercado de NRF2. Y resumiendo mi presentación, tenemos 2 puntos de Genomex. Uno, nos va a ayudar con el estrés oxidativo y nos va a frenar la aparición de todas las enfermedades que puedan llegar a suceder si ese equilibrio se rompe. Y si ya tenemos enfermedades existentes, nos va a ayudar a que esas enfermedades, digamos, mejoren. Va a entrar a organizar nuestros genes, va hacer que se expresen de una manera óptima y no patológica como se están expresando ahorita que estamos enfermos, y entonces nuestra salud va a mejorar. Y el otro punto del que hablé ahorita que nos atañe en la plática es COVID-19. ¿Qué hace? Pues simple y sencillamente nos va a proteger cuando el virus nos infecte. El Genomex, con el NRF2 activándolo, nos va a proteger de que ese virus entre y se replique al punto de matarnos o de llevarnos a un hospital a intubarnos. ¿Qué va a pasar? Vamos a pasar 3 días con síntomas parecidos a un resfriado, vamos a hacer inmunidad y ya, es todo lo que nos puede llegar a pasar. O sea, sí, tal vez un cuadro difícil, pero no nos vamos a agravar. Y la otra es que si ya lo contraímos, ya lo tenemos en nuestro organismo, vamos a ser menos infecciosos. Esto es traducido a menos peligrosos para la sociedad y para nuestra familia ahora que vamos a salir a trabajar. Entonces, la protección que nos da en esta etapa Genomex no nos la da absolutamente ningún otro producto ni ningún medicamento. Creo que no tiene precio y he tratado de explicarle a la gente el por qué es necesario tomar Genomex como preventivo y si ya estamos infectados como un ayudante para que la infección pase, para que nuestro sistema inmunológico luche contra este virus y no nos mate. Esas son las grandes importancias en este caso del producto de Genomex. No estamos ahorita como para dudar, porque si dudamos perdemos la vida. Si no nos cuidamos, esto nos puede costar la vida. Vamos a tener el virus de 5 a 7 años más en el planeta. No se va a ir ahorita.
Entonces, tenemos que aprender a vivir con él y aprender a utilizar los beneficios de algo tan importante como Genomex y los demás productos de Actives. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Espero les haya sido de ayuda esta exposición.